Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de meditación cristiana. Recuerden que esto es un espacio que nosotros dedicamos para hablar de Dios, de hablar de la palabra del Señor. Estamos aquí, como les digo, en este nuevo video para hablar de un tema muy especial. Sí, hoy vamos a hablar de esas cosas que aprendimos en el 2020, tanto a nivel espiritual como a nivel familiar. Entonces, antes de iniciar con el video, queremos invitarlos para que se suscriban a este canal, para que lo compartan. Gracias a Dios estamos creciendo despacio, pero estamos creciendo. Vamos con la ayuda de Dios. Entonces, empecemos con el video. Listo. Lo primero que aprendimos a nivel espiritual, Bueno, ¿qué fue? a nivel espiritual aprendimos a aceptar la voluntad de Dios. Sí, es muy importante, eso lo vemos allí en Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, donde dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sí, y este año, pues el año que pasó, porque ya estamos en el 2021, aprendimos a aceptar la voluntad de Dios, aprendimos a saber que las cosas que nos pasan a nosotros es porque así Dios lo quiere y que tal vez esta pandemia o esta situación que pasamos en el 2020 no a muchas personas les gustó y muchas personas hubieran querido no haber pasado por esto, pero esa era la voluntad de Dios y era agradable y perfecta. No, y que o sea, eso está entre los planes de Dios. O sea, no es que, llegó esta pandemia o llegó esta situación y que... No está bajo el control de Dios. No, eso, y que Dios lo cogió desprevenido, no. Eso estaba entre los planes de Dios. Y realmente a nosotros como hijos de Dios, o sea, le sacamos beneficio. Sí, porque es que aprendimos a saber de que nosotros andamos es bajo el gobierno de Dios y bajo la voluntad de Dios. Que pasan algunas cosas que de pronto a nosotros no nos gustan, como que, pero a largo plazo nos damos cuenta de que realmente era la voluntad de Dios, porque Dios utilizó esto y está utilizando esto para enseñarnos muchas cosas. Entonces la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Otra cosa que aprendimos y es muy importante es que es verdad, o no tanto lo aprendimos, ya lo sabíamos, pero lo corroboramos, lo confirmamos, que cuando uno pone primero a Dios y las cosas de Dios, todo lo demás llega por añadidura. Es correcto. Podemos ver en Mateo capítulo 6, 33, ¿sí? Donde Dios le dice, digamos a los discípulos, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios les estaba hablando a los discípulos de cuáles cosas, de lo que es el alimento, el vestido, los bienes materiales, todas estas cosas que realmente son añadidura. ¿Sí? Pero entonces, si nosotros buscamos primero servirle a Dios, buscar a Dios, poner como primero las cosas de Dios, lo demás va llegando por añadidura. Y eso fue algo que nosotros aprendimos en este 2020, porque aquí entre nosotros en el 2020 nos quedamos pasó la pandemia y nosotros nos quedamos sin ninguna entrada económica. Nosotros teníamos diferentes fuentes de ingreso, pues la pandemia nos cerró todas las fuentes de ingreso. Y lo que hicimos nosotros fue poner a Dios primero, buscar a Dios, nos dedicamos a orar y Dios siempre nos dio lo que necesitamos. Y eso viene pegadito a la tercera cosa que aprendimos a nivel espiritual. No, y antes, para terminar ese punto, lo que yo siempre le he dicho a la gente, en ese tiempo, digamos, donde todo se cerró, como decía mi esposa, o sea, teníamos de todo, lo único que nos hacía falta, ¿qué era? El dinero, o sea, entradas económicas, pero más, tenemos que prometer que vamos a hacer un video en donde les contemos este testimonio, porque es una cosa que a veces uno piensa que solo le pasa a los pastores. Uno dice, no, pues esas cosas solo le pasa a los pastores porque ellos dependen exclusivamente de Dios. Pues nosotros no somos pastores, pero llegamos a depender exclusivamente de Dios. Y eso ahora sí se pega con la última cosa que aprendimos. ¿Y cuál fue? Es aprender a depender de Dios. Sí, eso lo podemos ver en una historia. Digamos, podemos poner ejemplo a Elías. Sí. Cuando Dios está en Primera de Reyes, el capítulo 17, del versículo 1 al 5, es una historia muy cortica, pero es cuando Dios envía a Elías a cierto lugar y él le dice, vaya, voy a enviar unos cuervos para que le lleven comida
y usted se va a alimentar de un arroyo que le va a quedar ahí cerca. Ajá. Y realmente así fue. O sea, el testimonio fue que Dios sostuvo a Elías durante mucho tiempo con eso, con los cuervos que iban y le llevaban alimento y con el arroyo que tenía cerca. Y eso nosotros lo aprendimos en la pandemia. A veces para uno como ser humano de pronto le da un poquito en el orgullo el hecho de decir, no tenemos dinero ni tenemos trabajo para conseguir dinero, porque con la pandemia pues nosotros tuvimos que cerrar nuestras fuentes de ingreso, claro, y no teníamos cómo tener ingresos para la casa. Y es un poquito duro eso, pero aún así Dios siempre nos sostuvo. O sea, en ese tiempo comimos mejor que en cualquier otra época, teníamos la nevera todo el tiempo, teníamos la nevera llena. No, y es algo que digamos, es una partecita digamos del testimonio que les vamos a dar después en otro video, y es que nosotros a nadie le dijimos que se nos está acabando la alacena. Mire que vienen los servicios y toca pagarlos, no. O sea, Dios siempre proveyó para esas cosas. Siempre. Y aparte de eso, no nos dejó sentir la necesidad. Porque aunque estábamos en un momento de necesidad, no la sentimos. O sea, no fue como que nos levantáramos y no tuviéramos absolutamente nada que comer. No, siempre teníamos que comer, siempre teníamos cómo pagar los servicios. Pero cuando uno hace como que el retroceso, cuando uno mira hacia atrás, uno se da cuenta y uno dice, Dios mío, estábamos pasando por una situación difícil, pero no lo sentimos así. O sea, a mi hijo o a nuestro hijo le llegaban hasta las onces, o sea, las galletas, el yogur, los chocorramos, hasta esas cosas se encargó Dios de que tuviéramos en la casa. Gracias a Dios. Entonces, esas fueron las cosas que aprendimos. Aprendimos muchas más cosas, pero en este video solo vamos a hablar de esas 3. Y también vamos a hablar de 3 cosas que aprendimos a nivel familiar. Entonces, a nivel familiar, aprendimos a tener armonía en la familia. Sí. O sea, eso es algo que realmente... o sea, supimos que teníamos armonía en la familia en esa situación. Sí, más que aprenderlo, era darnos cuenta de que nuestra familia, en nuestra familia había armonía, y eso nos facilitó el hecho de pasar tanto tiempo juntos. O sea, para nosotros esta época fue de las mejores que hemos vivido, porque permanecíamos juntos con nuestro hijo. Y nos dimos cuenta que la armonía en los hogares es supremamente importante. A veces uno quiere evadir los problemas y no hablar de los problemas, entonces prefiere, el señor se va a trabajar, la señora se va a trabajar, los niños se van al colegio, y los problemas que hay en el hogar no los tocan, como que los tapan, y resulta que los evitan, y resulta que en un momento como estos, en donde hay que confinarse, hay que quedarse en la casa con esas personas que son nuestro hogar, nuestra familia, es donde se empieza a ver qué tanta armonía hay en la familia, qué tan bien la pasaron. Muchas personas estaban aburridas de estar con su esposo, con el hombre que decidieron casarse. Había muchas mujeres que decían, Dios mío, que se vaya ya a trabajar. Otras personas estaban estresadas con sus hijos, qué pereza que se vayan a estudiar, que abran los colegios, que abran el jardín. Los hijos con los papás. Los hijos aburridos con los papás, a toda hora encerrados en su cuarto. Entonces son cosas que uno dice, esta pandemia nos enseñó a darnos cuenta que la armonía en un hogar es supremamente importante, que los problemas en un hogar hay que solucionarlos, porque es que si usted tiene un problema con una amistad, usted puede perder ese amigo, se va y nunca más vuelve a hablar con él. Pero si usted tiene un problema con su esposo, con el que duerme, tiene que solucionarlo, tiene que limar todas esas asperezas y tratar de que su hogar sea un hogar armónico, sea un hogar en donde se sienta bienestar y se quiera estar, ¿sí? No solamente, no, me tocó, pero ya quiero irme. No, qué rico que uno diga, ay, me encanta estar con mi familia. Es correcto. Otra cosa que aprendimos muy importante es saber de que la familia es la segunda cosa más importante después de Dios, ¿no? O sea, primero está Dios, luego la familia. Entonces uno tiene que priorizar las cosas en la vida, y uno tiene que darle como el nivel que se merece a cada cosa. Y en sí, lo primero es Dios. Lo segundo es la familia. Ajá, y eso nos lo enseñó esta pandemia. Desafortunadamente, en muchos hogares pasa que a veces el esposo le da prioridad
a los amigos, a otras personas, y su esposa se siente como desplazada, sí, esa es la palabra. Y muchas personas a nosotros nos han dicho, ay, es que yo no sé por qué cuando uno se casa, el esposo trata mejor a las demás que a mí. Y no son, eso es algo que no puede pasar, porque es que la prioridad, como lo dijo mi esposo, después de Dios es la familia. Miren que en este tiempo, ¿con quién estuvimos nosotros? La familia. Con la familia. Nosotros no estuvimos ni con los amigos, ni con los vecinos, ni con los compañeros de trabajo, ni con los del estudio. Entonces debemos aprender a darle esa prioridad a nuestros seres queridos. Los niños que están en el colegio a veces priorizan a sus amigos y los amigos del colegio, cuando en realidad son los papás los que deben ser más importantes. Entonces eso nos lo enseñó esta cuarentena, este confinamiento, a darle la importancia y la prioridad a las personas que en realidad se la merecen. Es correcto. Otro punto que aprendimos muy importante fue a ser creativos. Sí. O sea, esta parte sí fue que, o sea, salió ahí. Yo sé que muchas familias la aprovecharon. Sí. Muchas familias la aprovecharon porque no es solamente mucha gente se encerró y bueno, a dormir, y a mirarnos la cara, bueno, eso, pero nosotros aprendimos, digamos, a ser creativos en cuanto, no solamente en cuanto al servicio a Dios, ¿sí o no? Porque ahí en el hogar uno aprendió a digamos, buscar formas de evangelismo. Es correcto, nuevos métodos, digamos, yo que soy músico, a practicar en el piano. Descubriste que te gusta la panadería. Ah, bueno, que esa te parte gusta sí. Tuvimos que ser creativos. Esta cuarentena o este año sacó de nosotros esa parte más creativa para todo, tanto para el servicio a Dios, como para la diversión en familia, porque ¿qué pasaba? Que los días pasaban de pronto hasta lento y lo estresaba a uno el hecho de saber que uno no estaba haciendo nada. Entonces, que juguemos parqués, que juguemos uno. Nosotros tenemos un niño de 3 años con al que teníamos que divertir porque ya no teníamos parques para llevarlo. También tuvimos que ser creativos en cuanto a los ingresos económicos. Tuvimos que buscar formas diferentes de llegar o de hacer que en nuestra casa llegara algún ingreso económico. Entonces, hacer talleres online, vender productos, comprar y vender productos online. Hacer asesorías. Tuvimos que ser muy creativos en muchas áreas, y eso es algo bueno porque a veces uno no sabe. Por ejemplo, mi esposo, él no tenía ni idea lo mucho que le iba a gustar hornear, y resulta que en la cuarentena todos los días horneaba una receta diferente. Tortas, panes, hacía pizzas. Bueno, y eso nos sirvió a que no fuera la cuestión, digamos, ese tiempo no fuera monótono. Aburrido, sí. Sí, no fuera ahí que siempre lo mismo, la misma, no, sino que tratamos de ser creativos, y eso es muy importante. Y que no se sintiera como un tiempo perdido, porque si nosotros hubiéramos dicho, bueno, nos encerramos en la casa, acostémonos a dormir, veamos películas, tal vez al acabarse, que todavía no se ha acabado, uno dice, bueno, perdimos el tiempo, tal vez nos hubiéramos llenado de deudas, fue un tiempo perdido, pero no, fue un tiempo en donde aprovechamos hacer muchas cosas, en donde aprovechamos y nos dimos cuenta que el servicio a Dios se puede hacer no solamente en las iglesias, porque a veces uno dejaba el servicio a Dios solamente para la iglesia, con la congregación. Entonces mi esposo es músico, entonces solo cantaba en la iglesia. Aprendimos a evangelizar de diferentes maneras, a aprovechar los medios de comunicación, el internet, las redes sociales para evangelizar. Nosotros aprovechamos para darle serenatas a nuestros seres conocidos. De verdad que esto despertó en nosotros una creatividad que a veces uno tiene dormida, y que como no hay necesidad, o sea, como uno está acomodado a ir a la iglesia, llegar a la casa, tener su trabajo, pues no hay necesidad de pronto de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces este 2020, que fue tan diferente, como que nos sacudió para que aprendiéramos o para que exploráramos diferentes formas de hacer las cosas. Es correcto. Entonces, ya como concluyendo nuestro video, entonces es muy importante, no solamente aprendimos en nuestra parte familiar, sino que también aprendimos en nuestra parte espiritual. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, gracias a Dios, para nosotros el 2020 fue un año de bendición. Amén. Fue un año donde aprendimos muchas cosas
que mucha gente lo vio como cosa mala, como un año oscuro, como lo peor. Realmente se cumple lo que dice la palabra de Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y para nosotros nos ayudó bien, y hasta hoy podemos declararlo y lo decimos con toda confianza y sinceridad, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos ha dado muchas bendiciones. Gracias, yo personalmente le doy a Dios porque tengo una familia, una esposa, un hijo maravilloso, y que son bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Y vamos a recordar este año 2020 que pasó como un año en donde pasamos momentos hermosos en familia, en donde nos divertimos, en donde cantamos, en donde oramos, en donde alabamos a Dios en familia, donde vimos la mano de Dios, el sustento de Dios, y que para nosotros fue un año bendecido, así como todos los años. Pero yo creo que a veces de las cosas que no son tan buenas para uno es donde más uno aprende, y Dios nos dio la oportunidad de aprender. Y queremos hacer este video para que tal vez ustedes reflexionen en su casa sobre esas cosas que aprendieron en este 2020. No es bueno pasar un año y decir, bueno, pasó el año y no aprendí nada. No, siempre nosotros los seres humanos debemos estar en un constante aprendizaje. Entonces, los invitamos para que hagan este ejercicio ustedes. Para nosotros fue un ejercicio enriquecedor, fue un ejercicio bendecido, en donde reconocimos que vimos la mano de Dios siempre con nosotros. Hagan este ejercicio, háganlo con su familia, reconozcan qué cosas aprendieron, de qué cosas Dios los libró, y ya nos vemos en el próximo video. Después les contaremos nuestro testimonio en cuarentena, o nuestro testimonio del confinamiento. Así que no se les olvide orar a Dios, leer la Biblia, alabar y adorar a Dios, y suscribirse a este canal. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, allí vamos a responder pues de pronto si tienen alguna duda, algo que es un poco personal y no quieren dejarlo en los comentarios, lo respondemos allí. Claro que sí. Y ya. Listo, no, pues no siento más, nos encanta haber compartido esto con ustedes, y pues deseamos que Dios los bendiga, los continúe bendiciendo, y nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Chao.